Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, ya nada vuelve a ser igual. Porque cuando vives en el Espíritu, Vives con fuego. vives con propósito. Vives on fire. Somos Erika Mira Y Claudia Castaño. y te invitamos a dejarte encender, porque no fuimos creados para la tibieza. Fuimos creados para arder en amor. Bienvenidos a On Fire. Un podcast para corazones ardientes. Bueno, un saludo muy especial, qué alegría nuevamente en este espacio de fe, de bendición, y que esos 15 días siempre se están demorando. Primero que tan rápido y vea, ya siempre está como espaciadita la cosa. Para que tengamos tiempo de escuchar los podcasts, de tener invitados. Eso, qué rico. Bueno, yo estoy muy feliz y les cuento que tenemos un invitado muy especial y es el padre Juan David. Padre, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. También feliz de compartir ese espacio con ustedes, con todos los que también están viendo en este momento este podcast. Pues es una alegría y una gracia compartir este espacio y poder también, como siempre lo digo, compartir esa experiencia de fe. Entonces, qué bueno que podemos encontrarnos y poder compartir ese tema que hoy vamos a tener. Queridos corazones ardientes, es muy especial porque el padre Juan David es siervo del Espíritu Santo. Entonces, ahí se podrán imaginar lo que viene, Candela. Para los que son de otros países, ¿qué significa ser siervo del Espíritu Santo, Padre? Bueno, entonces yo hago parte de la Asociación Siervos del Espíritu Santo, que está, digamos, incardinada a la diócesis de Sonsón Río Negro. Es una asociación de sacerdotes que vive el carisma, digámoslo así, de la renovación carismática. Entonces nos preparamos para asesorar la renovación y para llevar esta corriente de gracia a las diferentes parroquias donde somos enviados como equipo. Entonces es una gracia especial poder, digámoslo así, prepararnos desde esta expresión de la espiritualidad en la iglesia y poder compartirla donde el Señor nos envíe. Imagínense en que el lema es evangelizando en el poder del Espíritu Santo. No, es que, Así es. o sea, no hay más presentaciones, igual también es muy tecito, está estudiando psicología, es vea, una calidad. Ahí pues muy informal la presentación, pero ¿O qué más sabemos, nos quiere o qué contar más el nos quiere padre sobre contar, sí. usted? No, pues digamos que actualmente estoy prestando mi servicio pastoral aquí en la comunidad de La Ceja, en la parroquia de la Santísima Trinidad. Ya llevo 7 años de ordenado, de ministerio, y como lo dijo aquí Marce, pues estoy estudiando también ya psicología y bueno, ahí vamos también adelantando varias cositas y varios proyectos también que tenemos en todo ese tema. Entonces ha sido también una experiencia muy bonita todos estos años. Ya terminando, ya casi coronamos ese Sí, ya estudio. Para casi. que siga tratando de esta manera de locos. Bueno, no siendo más, entonces recordarles que nos sigan en las redes sociales, estamos en YouTube, en Instagram, en Spotify y ahí les vamos a dejar pues como todas las indicaciones, que sigan compartiendo el podcast a todas las personas que ustedes deseen y que sigamos viendo una vida on fire. Vamos a ponernos entonces en la presencia del el que manda el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven amor del Padre y del Hijo, ven y llena nuestra vida con tu presencia. Ven y llena nuestro ser, nuestro corazón con tu presencia. Clamamos tu acción poderosa sobre cada uno de nosotros, sobre el ministerio del Padre Juan David, sobre su vida, sobre sus realidades y sobre la de todos ustedes y las familias que ustedes representan. Que seas tu Espíritu Santo dirigiendo esta conversación, esta evangelización, que seas tú dándonos ese conocimiento que necesitamos para amarte más, para conocerte más, para saborear más de la Eucaristía. Te pedimos, Espíritu Santo, que entres a lo más profundo de nuestro razonamiento, de nuestra inteligencia, de todas nuestras potencias, porque ni siquiera con toda la razón podremos reconocer, entender este misterio tan sublime, tan grande.
Solo bajo la acción de tu Espíritu Santo podemos enamorarnos cada vez más de la Eucaristía. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos nuevamente. Que seas tú siempre el centro, el Rey de nuestra vida y que nos dé la gracia de siempre tener un corazón on fire. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, claro, yo en la oración ya di pistas, ya vieron el título, pero preséntenos este capítulo. Nosotros siempre que vamos a empezar un capítulo decimos, este capítulo va a estar buenísimo. Y la verdad sí, va a estar muy, muy bonito, muy interesante. Y más porque vamos a tratar sobre el misterio de nuestra fe. Entonces hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo en la Eucaristía. De eso vamos a hablar, que uno a veces como que no dimensiona, no tiene el conocimiento profundo de todo lo que el Espíritu Santo hace en este gran sacramento que nos envuelve en puro, puro, puro amor. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Pues porque celebramos nada más y nada menos que el Corpus Christi. Y hoy jueves en muchos lugares del mundo se celebran. Nosotros aquí en Colombia pues lo celebraremos el próximo domingo, pero tenemos que estar en esa sintonía de la iglesia y máxime porque de verdad que todo lo que hace el Espíritu Santo en la Eucaristía es tan grande, tan profundo, antes, durante y después. Entonces, por eso es que tenemos aquí al Padre, porque necesitamos un sacerdote. Debo explicarlo, Erika, y yo queda como muy de para arriba. Imagínense yo explicando eso, como soy de técnica. Entonces, Padre, Dios le pague por aceptar la invitación, porque estoy segura que muchos tenemos mucho, valga la redundancia, deseo de conocer mucho más sobre la Eucaristía, de enamorarnos mucho más, de que este corazón arda en amor por Jesús Eucaristía, que es ahí donde verdaderamente lo tenemos. Aquí se los hemos dicho muchas veces, pero vamos a empezar a entender un poco porque tenemos que fortalecer nuestra fe por el conocimiento. Total. También nos tenemos que formar y no dejar que las cosas pasen como sin sentido, no, todo tiene un sentido, el Señor es muy lindo, muy técnico, muy maestro, y aquí pues vamos a conocer aunque sea una pequeña parte, porque, imagínate, ¿cuántos años, Padre, ustedes en el seminario? Para entender un poquito. 9 años. Imagínense, y Ahí aquí está. que esto dura 45 minutos, pues no, pero para que se antojen, para que conozcamos un poquito más. Total, y muy interesante esa parte porque, por ejemplo, para uno aprender a amar realmente el misterio de la Eucaristía, pues es necesario conocerla. A veces no la valoramos o no le damos la prioridad que se debe porque desconocemos realmente qué es lo que celebramos allí. A veces se nos convierte como en algo de costumbre y es bueno estos espacios, es muy interesante poder compartir un poquito de lo que allí se vive. Y es que efectivamente, Padre, o sea, nadie ama lo que no conoce y eso no nos cansaremos de repetirlo. Y a uno muchas personas le dicen, ay, es que, por ejemplo, yo que estoy rodeada de tantas personas que practican otras denominaciones, que es que esa repetidera, que es a lo mismo y Que nada siempre más, leen las que mismas siempre leen las mismas lecturas. lecturas y nada más ajeno a la realidad. Y yo digo, siempre digo, es que efectivamente, o sea, si yo no soy amante del arte, yo voy a un museo de arte y me tomaré de pronto máximo una foto, pero no voy a valorar ese trabajo. Si yo no conozco de piedras preciosas, me puedo encontrar una esmeralda o algo y no la va a valorar ni la va a reconocer. Lo mismo Total. nos pasa con este gran misterio, que como no lo conocemos, pues no entendemos, o sea, el encanto, lo magno que es y que es el cielo en la tierra. Así es, así es. Entonces, nada, la invitación ya la han hecho y es a que de verdad podamos abrir nuestro corazón sobre todo. Pues la Eucaristía se trata no de entenderla porque sigue siendo un misterio, ¿no? O sea, de la razón habrán algunos vestigios que nos ayudan a entenderla, pero sobre todo es abrir el corazón para comprender todo lo que la gracia de la Eucaristía trae para nosotros y a partir de ahí es donde vamos a encontrar el verdadero valor a las cosas. Es como en el tema de unos enamorados, por ejemplo, ¿no? Es decir, eh, uno valora a la persona amada porque pues, la conoce un poco, pero más allá es la experiencia que uno tiene con esa persona, es decir, lo que le aporta a mi vida, la manera como yo me siento con esa persona, la manera como puedo crecer con eso. Eso es una experiencia, es un camino experiencial. Y lo mismo es esta vida de gracia que la iglesia nos trae a través de sus sacramentos
y de manera muy especial pues con el tema de la Eucaristía. Ay, con eso que ustedes dicen, me acordé de algo. El año pasado, un amiguito me compartió un artículo de un periodista que escribe en El Colombiano y siempre escribe cosas de fe. Y él hablaba precisamente de la Eucaristía. Y él decía que él veía que muchos católicos somos muy indiferentes. Porque claro, y eso también creo que lo hemos escuchado por ahí, si nosotros reconociéramos que Jesús está en la Eucaristía, o sea, que verdaderamente fuéramos conscientes, o sea, verdaderamente nuestro cuerpo estaría postrado completamente y el corazón lleno de alegría y desbordado. Entonces este periodista cuestionaba eso, siendo él católico también, por lo que uno alcanza a leer. Entonces yo le decía, entonces mi amigo me estaba como confrontando un poco, me decía, ¿usted qué piensa de eso? Yo le dije, totalmente, somos muy pechifríos. O sea, nuestro corazón, y le dije así, somos muy pechifríos, porque nuestro corazón verdaderamente no arde, no está ardiendo en esa presencia real de Jesús de Eucaristía. Y qué rico que hoy le pidamos al Señor que encienda un poquito esa parte en nosotros y entender que a quien voy a recibir, a quien voy a ver, con quien voy a estar en la Eucaristía, es verdaderamente Jesús, o sea, el Dios vivo. Y por eso vamos a empezar leyendo este pequeño texto que es de Benedicto XVI, en Jesús de Nazaret, por si se lo quieren leer, muy bueno. Muy interesante, sí. Dice, la Eucaristía es el acontecimiento visible de reunión que, en lugar y más allá de todos los lugares, es un entrar en comunión con el Dios vivo, que acerca desde dentro a los hombres unos a otros. La Iglesia nace de la Eucaristía, de ella recibe su unidad y su misión. La Iglesia proviene de la última cena, pero precisamente por eso se deriva de la muerte y resurrección de Cristo, anticipadas por Él en el don de su cuerpo y su sangre. Con todo eso que ya hemos hablado, Padre, para iniciar esta pregunta puede ser como muy obvia, pero la obviedad no existe. ¿Qué debería significar la Eucaristía para un católico? A ver, yo creo que aquí nos vamos a lo que la Lumen Gentium y también el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña sobre la Eucaristía, y es que ella es la fuente y el culmen de toda la vida cristiana, ¿cierto? Es decir, significa todo en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre todo está encaminado a ese misterio de la Eucaristía. Y ustedes van a decir, bueno, padre, ¿y por qué? Resulta que es que en la Eucaristía lo que estamos haciendo es celebrar el misterio pascual de Cristo, que el misterio pascual es la pasión, muerte y resurrección. Cada Eucaristía es memorial, es actualización de ese único sacrificio de Cristo, y por lo tanto desde ahí entendemos pues todo el misterio de la salvación y de todo lo que el misterio encierra en sí, y por eso todo, absolutamente todo, nace de ese misterio pascual y concluye, termina en ese sentido también. Entonces, creo que es fundamental que nosotros podamos ir aprendiendo que si estamos celebrando la Eucaristía, estamos también en esa dinámica de lo que ya leía Claudia ahorita, una comunión real con Dios, es decir, partimos de Dios y vamos a estar siempre con Él. Entonces, creo que es fundamental darle ese significado, es primordial en nuestra vida entender eso. Es el principio, es la fuente y culmen de toda nuestra vida cristiana. Qué bueno, y efectivamente en este episodio no vamos a alcanzar a abarcar pues eso como lo decía Clau. Pues yo aprovecho y hago una invitación y es, a mí por ejemplo Ayudo. me ayudó, me ilustró mucho, por ejemplo, la película que es basada en una visión de alguien de El Gran Milagro, Ajá. y mucho más profundo fue el libro de Esto es mi cuerpo, que es de Raniero Cantalamessa también, y que es basado en el himno de Santo Tomás de Aquino, pues No está no está completamente completamente. comprobado. Bueno, el Adoro Devoto, Adoro, te debo. Te Ok. Devoto, eso. Ese libro es maravilloso. Esto es mi cuerpo para que se lo lean.
Pero bueno, como hoy estamos celebrando la fiesta, digamos, hoy y el domingo. Ajá. Bueno, O Todos sea, estos días. ok, todos estos eso hay días, una controversia porque la liturgia lo permite, que se pueda celebrar el jueves o jueves el... después de celebrar la Santísima Trinidad o en algunos lugares se puede posponer, ¿cierto? Entonces está como la libertad. En ese caso, por ejemplo, hoy en La Ceja se está celebrando ese misterio, ¿cierto? Entonces Ah, están todas las maravilloso. parroquias congregadas viviendo ese misterio allí, ¿cierto? Entonces hay una unidad en torno al misterio eucarístico. Bueno, padre, ¿por qué cuerpo y por qué sangre? ¿Y por qué Jesús quiso perpetuar esta diferencia? Pues porque una podría decir, es que en el cuerpo está la sangre. ¿Qué podríamos hablar sobre esto? Ok, bueno, es una pregunta profunda, pero hay que entenderlo Bio, no parece. precisamente como desde, desde el mismo misterio de Cristo que quiere comunicarse y permanecer con nosotros, ¿cierto? Es decir, Cristo asciende al Padre, es glorificado, pero Él, estando ya compartiendo con nosotros, no quiere, digámoslo así, como alejarse totalmente. Entonces, Él, digámoslo así, se inventa una nueva manera de estar y esa nueva manera de estar con nosotros es sacramentalmente. Entonces, Él precisamente nos muestra que así como el pan, por ejemplo, es alimento para nosotros y el vino que era, pues, digamos, algo esencial en la cena pascual, él mismo hace referencia que precisamente que así como ese pan y ese vino son esenciales en esa cena, pues ya no va a hacer falta como eso que era signo de la celebración de la Pascua, de la liberación, digámoslo así, que habían vivido en el libro del Éxodo, el pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto, sino que es Él, o sea, todo está contenido en Él y por eso su cuerpo y su sangre serán entonces ahora ese nuevo pan y ese nuevo vino que, digámoslo así, nos mostrará la grandeza del misterio y del amor de Dios. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros buscamos o lo que el Señor quiso mostrarnos y quiere siempre tener en nuestra vida es eso, que sepamos que su cuerpo y su sangre son el verdadero alimento. Y por eso, en el discurso del pan de vida, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, él de alguna otra manera refuerza como todo eso, ¿cierto? El que bebe mi sangre y come mi cuerpo, ese está conmigo, ese habita en mí, yo habitaré en él. Es decir, hay una profunda comunión y por eso es la manera que el Señor, digámoslo así, se ha inventado para estar con nosotros de una manera sacramental, ya no físicamente, ¿cierto? Y de alguna otra forma es una ventaja muy grande porque físicamente de pronto no puede estar en todos los lugares, pero sacramentalmente sí está en todos los lugares. Su gloria llena el universo entero con su presencia sacramental. Entonces es algo muy hermoso que para nosotros nos sirve entender ese misterio eucarístico, como les decía. O sea, por la razón entenderlo totalmente, no, pero hay algunas situaciones que nos ayudan a comprender poco a poco eso. Entonces, es fundamental que lo entendamos como desde allí. Y es que incluso, padre, hablando de esto, en muchos cristianos no católicos hacen una representación de la cena y también tienen pan, tienen vino, Ujú. pero Jesús no dijo, esto representa, sino esto es. Y qué bueno que ahorita nos ilustre mucho más por qué es y por qué no representa. Ujú. Efectivamente, mira, hay a todos los que nos están viendo o escuchando también, ¿cierto? Hay una realidad y es que muchos se han quedado en eso, en no dar ese paso de fe, en creer que realmente en las especies del pan y del vino consagrados está la presencia real de Cristo. Entonces, para ellos es más fácil utilizar ese término. Es una representación de algo que sucedió, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacen? Como tratar de representar o de imitar lo que sucedió en la última cena.
Entonces, para ellos Jesús está, no sé, en el corazón o de otra manera o en la palabra, pero para ellos sacramentalmente no existe, pues digamos, como ese concepto, porque no creen o no dan ese paso de fe a creer realmente que ahí está contenida la divinidad de Cristo. Entonces, creo que es fundamental que nosotros entendamos que no está bien que nosotros digamos como que el Padre está imitando lo que hizo lo que hizo Jesús en la última cena, porque no es una imitación, ya lo decíamos ahorita, es la actualización. De hecho, la palabra memorial tiene esa connotación de que no es un simple recuerdo, sino que el memorial es hacer presente lo que pasó en el pasado, hacerlo real, presente acá, y que por lo tanto tiene esa validez de las palabras que el Señor dio en la última cena. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, ¿cierto? Y lo que decíamos hace un momento, verdadera comida, verdadera bebida. Es decir, allí está todo el misterio para nosotros. Entonces, es fundamental que entendamos esa parte en nuestra vida, ¿cierto? Que no es imitación, que nosotros no estamos como sí, como representando eso, o que hay muchas representaciones, o que todo el mundo está haciendo eso, porque pues a la final, mm, digámoslo así, si fuera una representación, yo digo que no tendría sentido pues como hacerla 2, 3 veces al día. Y O sea, cualquiera y podría, no tendría sentido, exacto. Por ejemplo, que uno pudiera decir, o sea, han hecho esa representación más de 2026 años, bueno, más de 2026 años, no, 2026 años ininterrumpidamente. O sea, no, o sea, No se tiene hace sentido. ese el memorial precisamente porque ha perdurado en el tiempo y porque realmente está allí el Señor y se actualiza ese misterio pascual. Entonces, creo que es fundamental que nosotros como católicos tengamos la madurez y la certeza de saber que allí está el Señor, que lo que hacemos es actualizar ese misterio y no simplemente representar algo que la Escritura nos dice. Padre, con eso que usted menciona, que no es una representación, sino que verdaderamente es. Hay algo que nosotros también tenemos que entender, y aquí va un pequeño regaño para nosotros los católicos, los católicos, los laicos, y es el rol que tiene el sacerdote. O sea, porque no es, padre, usted me corregirá, pero, Ok. o sea, ya el padre Juan David en la Eucaristía deja de ser el padre Juan David y se convierte prácticamente en Jesús, ¿sí? O sea, en una representación de Jesús. eso tiene un nombre, Ah, en persona de bueno, Cristo. En ahí, persona Christi, exacto. exacto, ¿cierto? O sea, no es que Jesús, no es que se convierta él pues en Jesús, ¿cierto? Pero sí él empieza a tomar muchas rasgos y características Ujú. de Jesús. Y eso lo menciono porque pues yo trabajo para sacerdotes y yo he aprendido que nosotros no sabemos lo que es un sacerdote, o sea, la grandeza del sacerdocio y esas manitos, lo que significan. Y digo que el pequeño regaño, porque a veces somos tan caprichosos, decimos, ay, no, pero es que con ese padre, pero es que con ese otro, ay, no. Y es que no es el padre, o sea, es que ya entra como la presencia de Cristo en el sacerdote y tenemos que tener presente eso. O sea, decir, fue pucha, ya también empieza a llegar Cristo por medio de esa presencia sacerdotal. Y hago también referencia a las manos porque no sé si ustedes han visto cuando hay ordenaciones, se besan las manos, ¿sí? Ujú. Padre, ¿por qué son tan importantes las manos para un sacerdote, específicamente en el momento ya del ofertorio, ¿cierto? O sea, cuando ya la consagración empieza a darse y Ujú. lo que significa, o sea, Ok. aquí Bueno, entonces, empezamos, mejor dicho, usted bueno, empieza a calentar. indudablemente es cierto, o sea, habría Cuerda para mucho por hablar, sobre todo en ese tema del sacerdocio. Pero digámoslo aquí en el tema de la Eucaristía, para que acotemos un poco más el tema. Resulta que el sacerdote, ¿cierto?
Cristo lo llama a un proceso de configuración con Él. En determinado momento, Cristo, a través de la iglesia, por la imposición del obispo, eh, le participa ese sacerdocio de Cristo, Exacto. ¿cierto? Gracias, Padre. Entonces, le participa ese sacerdocio de Cristo. Allí hay algo fundamental y es que ontológicamente el ser de esa persona que es consagrada como sacerdote se configura con Cristo, cabeza y pastor. Es decir, sí hay un cambio ontológico y por eso se habla de una consagración especial, ¿cierto? ¿Y cuál es esa consagración o cuál es la razón de ser del sacerdote? Pues presidir a la comunidad en lo que respecta, digamos, como en el tema de los sacramentos, por eso son administradores de la gracia divina y es, digámoslo así, actuar en persona de Cristo, en persona Christi, ¿cierto? No es otro Cristo, como se decía antiguamente, sino Ujú. es el mismo Cristo, ¿cierto? Actúa en persona de Cristo cabeza. De tal manera que cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, ya lo vamos a ver, no es el sacerdote quien consagra, sino es Cristo el que está consagrando. Por ejemplo, cuando el sacerdote está realizando la fórmula de la absolución, no es el sacerdote, la persona del sacerdote, en este caso, pues no es la persona de Juan David, sino es Cristo mismo a través de ese sacerdote perdonando los pecados. Padre, perdón, lo interrumpo aquí. ¿Cuál es esa fórmula de la absolución? Pues si nos puede decir las palabras para A ubicarnos. ver si yo me acuerdo. No, mentiras. Es Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Listo, para que nos vayamos ubicando, porque uno así. Eso. Gracias, Padre. Entonces, en esa fórmula, el sacerdote también realiza una imposición de manos, ¿cierto? Y es precisamente significando esa comunicación de la gracia. Entonces, a medida que se va dando este tema de la absolución, que se llama la materia son los pecados, y de esta forma, entonces está unida también a esa imposición de las manos. Entonces, ahí viene, volviendo al tema de la Eucaristía, la importancia entonces de la consagración, ¿cierto? Y del por qué las manos del sacerdote pues tienen como ese poder. Pues en realidad volvemos y decimos, son las palabras que el sacerdote pronuncia, que son las palabras de la consagración, que de alguna u otra forma son las mismas palabras de Cristo, ¿cierto? Entonces esas palabras de Cristo nunca se han cambiado, nunca se han alterado, siempre son las mismas y nunca van a cambiar y nunca se van a alterar. Lo que hace el sacerdote, bueno, en el momento de la ordenación sacerdotal, el obispo le unge las manos al sacerdote con el crisma, precisamente en ese signo de separación. Eso es lo que significa consagración, separar para. Entonces, en este caso, el sacerdote está separado totalmente para Cristo y toda su persona, todo su ser está precisamente volcado para el bien espiritual de todas las personas. Entonces, en ese sentido, el sacerdote por eso puede bendecir, porque es Cristo mismo bendiciendo, y cuando consagra el pan, entonces es esa invocación, o digámoslo así, ese poder participado que da para que a través de esa palabra, o de eso se llama la epíclesis, la invocación del Espíritu Santo, por ese poder que tiene el sacerdote de invocar el Espíritu Santo, esas ofrendas del pan y del vino que están allí ofrecidas al Señor se conviertan por la acción del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿cierto? ¿Qué sucede con esto? Algo muy particular y que nosotros vemos pues como en la misa. Hay muchas personas que se saben la misa de memoria, ¿cierto? Entonces la van repitiendo a medida que el sacerdote la va diciendo. Pero, ¿cuál es lo que pasa La allí? diferencia. Que las personas pueden decir Misa. todo, como dicen, Decir esa puede decir misa. hasta misa, pero Pero no no pasa. vale, ¿cierto? O sea, no, el pan y el vino no van a quedar consagrados. ¿Por qué? Porque no tienen, digámoslo así, esa participación en el sacerdocio. Entonces, eso es fundamental, ¿sí?
para entenderlo, para entender precisamente como esa separación, esa unicidad que tiene la persona del sacerdote y la importancia que tiene un sacerdote en la comunidad, porque pues a la final, eh, sin sacerdotes No no hay hay Eucaristía, Eucaristía, y sin y sin Eucaristía Eucaristía no hay no hay sacerdote. sacerdotes. Entonces, exacto, es como entenderlo desde allí para que podamos también como encontrar toda la riqueza de lo que hay allí en el misterio. Ay, tan lindo. Eso es muy apasionante. O Muy sea, Sí, sí, interesante, sí. a claro. mí esa parte me enamoró mucho de mi fe, de mi iglesia, porque es que es ver que no podemos estar equivocados todos estos miles de años y que la Eucaristía está desde el principio, desde Jesús, y ha venido viviéndose de la misma manera. Así es que no podemos ser tan ignorantes, vea que ya lo estamos conociendo. A veces se puede decir, es que, ay, es que yo no me voy a confesar con uno más pecador que yo no voy a ir a la misa porque tal cosa, porque no es la persona, sino que está en Persona Cristo. persona de Cristo, Ujú. ¿cierto? Entonces, yo no sé si yo ya lo he mencionado, yo a veces hago la referencia, es que inclusive pueden ser pecadores y usted puede ser más santo, no más santo, sino cometer menos pecados para usted, pero es como cuando uno abre el grifo que sale el agua limpia, pero vaya, mire la cañería, puede estar sucia, sí, por ahí pasa la gracia de Dios, sí Sí, o sí, porque Él lo prometió. exacto. Y a la final, digamos que, bueno, nosotros tenemos un ideal muy grande, ¿no? Es pues la persona de Cristo. Pero en eso también es ver la voluntad de Dios, y eso será también tema de conversación en otro momento con seguridad, otro podcast. Pero la persona del sacerdote está también en un ser humano que no es perfecto y que también está con sus luchas diarias, con sus luchas cotidianas. En medio de eso, tanto el fiel laico como el sacerdote tienen un llamado fundamental a la santidad. El sacerdote procura en su estilo de vida buscar todos los medios que ayuden a esa santidad, ¿cierto? Entonces, así como el casado o la mujer Ujú. casada también tienen que buscar los medios que ayuden a esa santidad, o los jóvenes, o los solteros, bueno, en fin, es decir, hay que mirar todos esos medios, en medio de que la imperfección, pero Ujú. también ayuda a entender, digámoslo así, que una persona que también comete ese pecado, cae en el pecado, también puede, digámoslo así, ser solidaria con lo que yo le estoy contando. Y no porque el sacerdote me vaya a juzgar, pues porque el papel del sacerdote no es enjuiciar al otro, pues eso no es el tema. Lo que se trata es de que si hay una persona humana que como yo también comete ciertos errores, pues también es la manera de entender que juntos vamos luchando por esa santidad. Eh, que ninguno es pues más perfecto que el otro, no. Que el ideal es que Cristo nos confesara a todos, o sea, o que Cristo estuviera pues aquí y Él fuera, pero ha puesto a la persona de los sacerdotes para que desde la humildad entendamos que todos vamos juntos y que perfecto solo el Señor y que Él lo ha querido de esa manera para que juntos busquemos esa misericordia, ¿cierto? Porque ustedes se imaginan, por ejemplo, que el sacerdote se crea totalmente perfecto. ¿Cómo O sea, juzgarían ¿cómo, un exacto, confesionario? cómo sería ese juicio? O sea, sería, no sé, más sin misericordia o no tendría Tanto amor, tanta no sé. empatía hacia la otra persona, como que, ay, usted es pecador, ve, yo no sé nada de eso. En Ujú. cambio, si usted dice, no, yo entiendo porque yo he pasado por esa situación, o yo comprendo lo que estás viviendo porque sé que es complejo superar eso, pero estamos en la lucha. Entonces, de eso se trata, ¿cierto? Pero es otro tema también ahí hablar de la confesión, pero en la Eucaristía es Es fundamental también importante, es eso, importante. Pero que es, es que Dios en su infinita sabiduría es tan perfecto que ahora podemos entender mucho más por qué conviene que yo me vaya, decía Jesús. Conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque es que vea todo lo que nos dejó. así es. Bueno, vamos con otra pregunta. Ok. Padre, usted ahorita dijo una palabra muy interesante que es epíclesis, Ujú. ¿cierto? Y precisamente en la epíclesis es donde llega la presencia del Espíritu Santo. Y como queremos precisamente conocer esa acción poderosa que el Espíritu Santo tiene en la Eucaristía, de manera especial en el cuerpo y la sangre de Cristo, cuéntenos un poquito ahí
¿Cuál es el rol del Espíritu Santo? Superpoder. ¿Qué es lo que hace esta tercera persona? Porque es que se da, o sea, las especies eucarísticas se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo es por el Espíritu Santo. Ujú. Entonces, es que no es cualquier cosita lo que hace, o sea, yo me lo imagino así, o sea, es como si el Espíritu Santo fuera al cielo y se lo trajera, pero es Algo algo pues así. muy ilustrativo. Pero ya usted que sabe, cuéntenos, Ok, ¿cuál es esa acción poderosa que tiene el Espíritu Santo ahí en ese momento? sí. Bueno, mira, ahí hay que entender, bueno, como el tema de cuál es esa acción en la Trinidad, ¿cierto? Exacto. ¿Y qué es lo que sucede en la Eucaristía? En la Eucaristía es una acción trinitaria, en donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? No es como que la Eucaristía solo sea del Señor y ya, o solo sea del Espíritu, no, es una acción conjunta. Plenitud. Exacto. Entonces, desde la misma palabra y significado de Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias, sacrificio de alabanza, Santa Misa, bueno, desde todos esos significados que podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia, nos ilustra mucho entender entonces que efectivamente la Eucaristía es una acción de gracias, el sacrificio de alabanza, digámoslo así, inmaculado, puro, más santo que podemos ofrecer al Padre. Entonces lo que estamos haciendo en la Eucaristía es rindiendo un culto agradable al Padre. Y lo hacemos por medio de Jesucristo, que es quien se ofrece, ¿cierto? Que se hace presente en las especies del pan y del vino por la consagración y es quien se ofrece al Padre. Quien hace posible esa presencia de Cristo en las especies del pan y del vino y quien hace posible que ese sacrificio realmente sea elevado al Padre es el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, todo eso sucede dentro de la Eucaristía, en toda la celebración de la Eucaristía, siempre está esa acción trinitaria. Ahora, ¿en qué momento se ve de una manera más plena, digamos, como ese actuar del Espíritu Santo y que nosotros podemos decir, aquí está en plenitud? Cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino y hace esa invocación al Espíritu Santo para que por esa acción ese pan y ese vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Esa es una primera epíclesis, ¿no? Porque en la Eucaristía hay dos. Entonces, esa primera epíclesis es precisamente pedir al Espíritu Santo que por su poder y su acción, eso que hemos ofrendado del pan, del vino, y que está ahí también, digamos, nuestras intenciones que hemos puesto en la Eucaristía, se conviertan en ese cuerpo y en esa sangre de Cristo que van a ser ofrecidas al Padre. Entonces, en ese momento. Allí está en el momento de la consagración, ¿cierto? Que es donde el sacerdote pronuncia las palabras de Cristo. Allí se da la presencia real de Jesús. Y luego de eso empieza precisamente lo que se conoce como el memorial y luego también ese ofrecimiento. Entonces se comienza a hacer un diálogo al Padre, ¿cierto? Es decir, ya el sacerdote, en nombre de toda la comunidad, empieza a dialogar con Dios Padre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, te dice, te ofrecemos esta ofrenda santa, inmaculada, tal cosa, ¿cierto? Es decir, yo no me acuerdo, por eso yo lo leo todo el misal, pero Maravilloso. entonces está ahí ese tema, ¿cierto? De decir, se le ofrece al Padre y se ofrece a Cristo. Y en un momento de ese memorial, nuevamente se pide el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para que la acción del Espíritu Santo en la comunidad nos guarde en comunión, ¿cierto? Es decir, para que ese Espíritu Santo nos convierta en ofrenda permanente para que gocemos de esa heredad junto con el Padre y con el Hijo, ¿cierto? Entonces invocamos ese Espíritu Santo para que todos los que estamos celebrando y toda la humanidad pueda llegar como ofrenda agradable al Padre. Es decir, ya no solo se ofrece las especies del pan y del vino, a Cristo mismo, sino que nos ofrecemos todos juntos con Cristo al Padre.
Qué lindo. Entonces, esa segunda epíclesis, aunque a veces pasa muy desapercibida, es muy interesante entenderla porque nos lleva precisamente a saber que el Espíritu Santo está obrando en nosotros internamente para que en espíritu de comunión lleguemos todos a la presencia de Dios. Y por eso, pues ese momento de la plegaria eucarística, que acá es algo muy interesante que siempre me ha llamado mucho la atención dentro del ministerio, y es que por lo general toda la Eucaristía es tomada de la palabra de Dios, de todo esto. Pero con lo que culmina la plegaria eucarística se llama doxología final. Esa doxología final es la que también muchos se saben, que dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya me juro Entonces, que nosotros sí decimos. eso, medio dicen, no mentiras. Positivo. Póngale, quería hacer el gran Decir duro, amén. amén. Eso, que debe ser el amén más fuerte dentro de la Eucaristía. Yo para la próxima, Eso. para las próximas. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, en ese momento, ¿cierto? De ese culmen de la plegaria eucarística, es una oración netamente sacerdotal. Es decir, si uno pudiera decir, yo estudié 9 años en el seminario, fue Fue para para eso. decir ese pedacito. Porque ya lo otro es reflexión de la palabra, es tomar las palabras de Cristo y entender muchas cosas. Pero lo que es netamente sacerdotal, del papel que desempeñaban los sacerdotes desde antiguo, era ese ofrecimiento del sacrificio y se da en esa doxología final. Por eso el sacerdote eleva el pan y el vino y lo eleva a la presencia del Padre para ofrecérselo a Él en alabanza por todos y por eso en comunión con Cristo, por Él, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y gloria por siempre. Es decir, es algo que nos lleva precisamente a entender que estamos siendo ofrecidos al Padre y que lo mejor que podemos hacer es estar en esa presencia. Entonces, ahí entendemos aún más ese misterio eucarístico. No es una simple participación, pues como que yo voy a la misa y ya. No, en realidad lo que nos pide el concilio, por ejemplo, ahí en esa Lumen Gentium, es una participación mucho más activa, en donde en la medida en que nosotros crezcamos en la conciencia de esa celebración, en esa medida vamos también a poder saborear todo lo que el misterio eucarístico trae para nosotros. Entonces, el ideal es que alcancemos esa plenitud de participación en ese misterio y no estemos, ¿cómo se dice?, como indiferentes ante lo que estamos celebrando. ¿Qué ha sucedido en ese tema? Por ejemplo, que nuestros papás de pronto, ¿cierto? Recibieron fue un tema más de costumbre y de pronto los papás de ellos ni siquiera les explicaron qué era la Eucaristía. A duras penas, pues de pronto el catecismo y nuestros papás pues también queriendo transmitir esa tradición, entonces nos llevan a los sacramentos y ya hoy, por ejemplo, nuestros muchachos o la generación de nosotros muchos crecieron como que no sabemos de la Eucaristía, nuestros Es lo papás que nos se hace el dijeron eso, domingo. pero pues ya ni siquiera vamos o toda la cosa, nosotros decidimos no obedecer a nuestros papás en un momento. Entonces los muchachitos de hoy van creciendo como sin saber realmente qué es lo que pasa en la Eucaristía o qué es lo que hay allí, ¿cierto? Entonces, igual, cuando estamos muy niños, pues para entender todo esto es muy complejo, pero de pronto si ya estamos más adultos y podemos comprender aún más, qué bueno abrir nuestro corazón para que lo que les decía ahorita, nuestra participación sea aún más plena en este misterio y poder disfrutarlo al máximo. Padre, con eso que usted dice, yo creo que hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener presente y es el protagonista de la Eucaristía es la Trinidad, Ujú. ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Porque es que a veces nosotros queremos tomar ese lugar. Sí, porque yo quiero que la Eucaristía me haga sentir esto, es que yo quiero que la Eucaristía sea esto. Entonces vamos a cierto tipo de Eucaristías y es entender que el protagonista es Dios, Es o sea, es Dios. Jesús, es el Espíritu. Entonces no es de sentir chévere, de sentir bonito y de, ay, qué rico que lea este y lea el otro,
No, o sea, también reconozcamos nuestro lugar, o sea, Ujú. nuestro lugar ahí es de darle gracias a Dios y exaltarlo y honrarlo y glorificarlo, porque es que precisamente esa es la Eucaristía y nosotros también tenemos que ubicarnos en el lugar que tenemos. Padre, bueno, entonces ya hemos visto mucha acción del Espíritu Santo dentro de la Eucaristía. Ah, Eh, me permiten, yo digo algo allí. Antes de que se me olvide, sí, algo muy bacano que sucede o que debemos aprender a contemplar en el momento cuando comulgamos, ¿cierto? El momento de la comunión es cuando ya hacemos recepción en nosotros del cuerpo y de la sangre de Cristo, ¿cierto? Es decir, cuando hacemos la filita, todos juiciosos, ¿cierto? Para recibir la comunión. Allí hay una acción también muy hermosa de la Trinidad. Y ahí creo que es fundamental que nosotros entendamos qué es lo que sucede como internamente, porque a veces vamos, es como muchos como que a recibir una galleta. A mí me ha tocado que hay unos que llegan como con un hambre y le muerden el dedo a uno cuando no va a comulgar. Y no, o sea, hay que entender realmente qué es lo que va sucediendo en ese momento. Y resulta que hemos ofrecido a Cristo, al Padre. Cristo mismo se nos da como alimento. Por eso en la Eucaristía está ese pedacito del Agnus Dei, ¿cierto? Que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Entonces Él mismo se nos da nuevamente, se nos comparte. Es ese pan que se comparte y se parte para todos, para todos. Y algo fundamental, resulta que el sacrificio que hemos ofrecido, el Espíritu Santo lo ha vivificado, es decir, lo hace posible porque le da vida, ¿cierto? Recordemos que el Espíritu Santo fue el que dio vida al ser humano, o sea, cuando Dios sopla sobre el hombre, le da ese aliento de vida. Entonces, es ese mismo Espíritu el que da vida a ese sacrificio, a Cristo que está en medio de nosotros. Cuando nosotros hacemos esa recepción del cuerpo y de la sangre de Cristo, estamos recibiendo esa efusión de Espíritu Santo que nos vivifica con la vida de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo está obrando en nosotros internamente para darnos la verdadera vida que es Cristo. ¿Ya? Entonces no es el momento como de hoy comulgo y entonces ya me pongo a hablar con la otra persona mientras terminan los demás de comulgar, sino es el momento precisamente para yo ir, sentarme donde estaba o quedarme en un lugarcito y tener ese momento de recogimiento interior y poder sentir que realmente es el Señor quien me está dando vida. Miren, muchos van a la Eucaristía, sí, a veces de pronto como con el ánimo de que, no sé, que haya manifestaciones, no sé, como extraordinarias o que extraordinario. Dios como que haga grandes milagros. Yo no digo que el Señor no los pueda hacer porque pues Ya Dios es Él Dios, mismo es el ¿cierto? gran. Pero, exacto. Pero en ese sentido, también es entender que necesitamos ser vivificados desde dentro. A veces venimos aburridos, cansados, agobiados, sin saber qué hacer. Y el Espíritu Santo es quien nos está dando esa vida y es la vida de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros precisamente estemos en esa comunión con el Padre que nos ha llamado a la eternidad y por eso ahí es ahí donde cobra sentido esa experiencia de decir, yo he comulgado y tengo la vida de Cristo y es porque con Cristo nos vamos a unir al Padre y seguimos peregrinando. Y por eso lo maravilloso de decir, qué bueno participar cada 8 días de la Eucaristía, ¿cierto? Pues la iglesia no lo manda cada 8 días, porque cada 8 días es el día en que celebramos ese misterio de la resurrección de Cristo, de su glorificación, de su vida en nosotros. Pero hay muchas personas que dicen, no, es que yo tengo que ir todos los días a misa, es que yo siento que es el Señor. ¿Y es por qué? No porque sean fanáticos, no es porque sean pues los más santurrones, no es porque, no, sino porque han sabido entender lo que la Eucaristía hace en la vida misma de la persona. No desde las manifestaciones externas que Dios puede hacer, sino desde esa vivificación interior que da mucho más sentido a la existencia que cualquier otra cosa.
Entonces, eso es impresionante porque Claudia, que sabe también mucho de la vida de santos, de todo esto, Ojalá. entiende precisamente que muchos, ¿cierto? Vivieron de la Eucaristía, pues, por ejemplo, el cura de Ars, Santa Rita que de es Santa Casia. Rita de Casia, o sea, muchos que llegaron simplemente a entender que quien le daba vida ni siquiera Y era alimento físico, no pues. no el alimento físico, sino Cristo mismo, y vivieron grandes momentos en torno a eso. Se Entonces, llama el don de Inedia también. yo creo que sí. Inedia, cuando hay algunos santos que incluso no se han alimentado de otro alimento más que la Eucaristía. Hágale, hágale, hágale. Ay, no, es que de verdad, vea, padre, yo creo Es- que yo voy a decir una barbaridad. ok. Me perdona. No, pero es que desde hace ratico lo tengo. Se podría decir, puedo decir una barbaridad, pero se podría decir que desde la consagración, cuando se están dando como esos momentos del Espíritu Santo, pedir un nuevo Pentecostés, o sea, ese momento podría decirse como podemos ahí vivir un nuevo Pentecostés. Sí, efectivamente, efectivamente. ¿Por qué? Porque es el Señor que de alguna u otra manera pues nos está comunicando su vida, su ser. Es esa promesa que de alguna u otra forma está allí y que el Señor que nos está llamando a esa comunión de vida, ¿cierto? Pues es lo que también el Espíritu Santo está promoviendo y que fue lo que sucedió en ese Pentecostés, es decir, que todos seamos uno. Entonces, esa vida que el Señor nos está participando, el hecho mismo de que de un mismo pan todos nos alimentemos, nos está llamando a esa comunión en la iglesia, que seamos uno. Y por eso se vive ese Pentecostés que nos llama siempre a la unidad, a estar en el fuego, on fire, prendidos, ¿cierto? Es decir, que nos llama precisamente a saber que somos miembros del cuerpo de Cristo, que somos uno, que en nosotros está operando esa acción, la misma acción del Espíritu Santo que vivificó a Cristo, que movió a Cristo, que lo llevó al desierto, el mismo Espíritu Santo que por las palabras del Señor hizo posible esas sanaciones, hizo tantas cosas, es el mismo Espíritu que está orando en nosotros. Por eso es esa promesa tan anhelada en lo profundo del corazón y que se produce precisamente ese nuevo Pentecostés en nosotros. Y por eso les decía, cuando comulgamos es esa Por eso dije, no, efusión. Ajá, ahí es podemos vivir esa ese perenne efusión de ese Pentecostés. Y perenne yo me Pentecostés. pego, vea, yo les cuento, yo me pego a esas palabras en la consagración, cuando dice que por medio del Espíritu Santo, que este pan, este vino, yo de una le digo, yo aprovecho y me pego. Y yo, Señor, por medio de tu Espíritu, de ese mismo Espíritu Santo, digo yo, del mismo Espíritu Santo, que yo me santifique, y entonces ahí meto a mi hija, a mi esposo, a mi otra hija, a mis ahijados, a mi familia, y yo santifico a todo el mundo ahí en ese momentico. Yo aprovecho en la consagración para pedir ese mismo Espíritu Santo. Y Padre, bien se dice que nadie va al Padre si no es por medio del Espíritu Santo y somos ofrenda al Padre en la Eucaristía. Entonces también se podría decir que desde antes de la Eucaristía, el impulso a ir a la Eucaristía también es una acción del Espíritu Santo. Sí, Entonces claro. hablamos de esa acción del Espíritu Santo antes, como ese impulso de asistir, durante por todo esto que estamos hablando, y después porque vamos como con lo de la efusión ahí Ujú. del Espíritu Santo. Sí, total. Eso es una de las cosas que uno tiene que entender. O sea, uno sabe que las personas a veces, hay muchos que se disponen para ir, hay otros que de pronto van obligados, hay otros. Costumbre. Sí, pero, o sea, en eso es un misterio, ¿cierto? Porque o sea, es el mismo Dios que te está permitiendo participar de eso. O sea, no, aunque en nosotros está la libertad de elegir a Dios y todo eso, o sea, la final también es Dios, es el Espíritu Santo que nos mueve internamente para que busquemos saciar esa sed que hay en nuestro corazón, esa sed que tenemos de Dios, y utiliza todos los medios posibles para que nosotros de alguna otra manera pues estemos allá. Entonces, si en algún momento a usted le pasa, usted dice, ay, yo estoy como tan cansado, yo no voy a ir por allá, acuérdese de esto, ¿cierto? Y diga, no, yo voy a ir, no importa si esté cansado. Ah, es que no, me están obligando a ir a esa misa, o otra misa. No, tal vez es la unidad
que también estamos necesitando y no ser reacios precisamente a vivir la riqueza de este misterio. Entonces, no, es que yo creo que ya no, nos va a tocar, padre, Hacer que Segunda hagamos otro segunda parte. capítulo, porque Es que tenemos quedan un montón de cosas un por montón de revisar. preguntas. Sí, sí, sí. Podríamos terminar como cómo no perder la novedad y dejemos como pisticas de qué podríamos conversar en el próximo capítulo. Quedan por hablar muchas cosas, miren, de transubstanciación, transignificación, Apariencia, sustancia. apariencia versus sustancia. No, es que quedan muchas cosas. La acción real, no, es que, O sea, yo creería ahí, ay, por esto es muy ejemplo, emocionante. en el tema de la Eucaristía y el deber de evangelización, la Eucaristía y la misión, fundamental. Por eso se llama misa, misión, de misión. Entonces, ¿por qué entenderlo desde ahí? ¿Qué Ujú. tiene? ¿Por qué esa situación? Entonces, también sería algo para tenerlo en cuenta y poderlo hablar. Muy chévere. Y si Entonces, tienen preguntas también ay, vayan anotando ahí en los comentarios para ese próximo capítulo resolver muchas de nuestras dudas. ok. Entonces, bueno, frente a lo que me decías, Marce, bueno, ¿cómo no perder la novedad en la celebración de la Eucaristía? Desde la misma disposición que tengamos. A ver, si bien es cierto que cuando vamos a la Eucaristía tenemos un mismo rito, ¿cierto? Porque la liturgia de la iglesia, bueno, eso es otra cosa, hablar de la liturgia eucarística, eso es fundamental. Pero ese tema, por ejemplo, en la liturgia de la iglesia es muy celosa en conservar los ritos o el rito esencial de la Eucaristía y por eso no se puede alterar, porque muchos, lo decíamos hace un ratico, lo compartía Claudia también, como que estamos buscando la Eucaristía que más nos haga sentir y que haya Y que más se cosas. acomode a lo que yo quiero. Entonces, no, la liturgia de la iglesia es muy celosa en custodiar lo que el Señor nos mandó guardar. Y el rito de la Eucaristía, tal como está hoy concebido, es el mismo rito que inició en la última cena y que se ha propagado ininterrumpidamente hasta hoy. Entonces, la iglesia no tiene en ese caso ninguna autoridad para alterar lo que está allí. Por el contrario, lo que siempre busca es mantener la riqueza de ese rito, la tradición. Por eso ustedes no han visto que una antigüedad, ¿cierto? Entre más viejito, más Valor. valor tiene. Bueno, lo mismo la Eucaristía, ¿cierto? Es decir, entre más se va a lo esencial del rito, entre más se conserva ese rito, es fundamental, digámoslo así, entender que estamos custodiando el mayor tesoro de nuestra fe y que lo mismo que hoy celebramos fue lo que celebraron los apóstoles en su momento. Entonces ahí es donde viene el tema de y cómo encontrar novedad frente a eso, ¿cierto? Si siempre es como lo mismo. Pues primero, entender que la gracia de Dios siempre es actual. Y como decía un santo, Dios no se repite. Entonces es precisamente mirar desde mi disposición qué quiero o qué gracia quiero recibir de la Eucaristía, porque efectivamente las lecturas de la Eucaristía son diferentes. Algunas se repiten por los ciclos que maneja la liturgia y todo eso, pero la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo para decirnos. Entonces, venga, yo estoy siendo Dispuesto. consciente de que el Señor me está hablando, yo ni siquiera le pongo cuidado, ni siquiera me acuerdo de las lecturas. El mismo hecho de la presencia de Jesús, ¿cierto? Y de la misma disposición que yo tengo. ¿Por qué? Desde esa misma novedad, o sea, usted puede llegar un día muy contento a la Eucaristía y lo máximo y vivirla, súper. Pero uno también tiene que ser realista y uno no todos los días va a estar bien. O sea, algún día usted puede decir, acabo de llegar, estoy en la Eucaristía porque acabo de llegar de estar con mi mamá que quedó en el hospital en UCI. O sea, usted, ¿cómo le va a decir a esa persona, esté feliz pues en la misa? No, pero desde esa novedad encontrar la riqueza
de la Del gracia, consuelo. ¿cierto? Muchos dicen, no, allá quedó aquel, allá viendo el partido y me tocó venirme sola. ¿Cierto? Llega Entonces renegando. llegas renegando a la Eucaristía. Pero bueno, desde ahí, ¿cómo puedo disponerme para encontrar esa novedad, la novedad de Cristo que se hace presente para salvarnos, para redimirnos en ese momento concreto? Y sobre todo porque la Eucaristía siempre nos va a dar esa gracia santificante para que nosotros podamos llevar nuestro estado de vida propio. Es decir, nos va a dar todo lo necesario para que en nuestra cotidianidad podamos estar bien. Entonces, es un tema muy bonito y ahí no se pierde la novedad, sino por el contrario, tener más hambre de Cristo, de conocerlo, de enamorarnos más de Él. No, sin palabras. Ay, padre, muchas gracias. Bueno, no, Dios con lo todo el bendiga y gusto. bendiga su No, pero ministerio. en 15 Pero días continuamos. No, acá estamos ojalá se pendientes. pueda para el próximo y si no, para el siguiente, pero ahí lo tenemos súper pendientes porque de verdad que es una riqueza, el centro de nuestra fe, entonces Total. hay que hacerle, hay que hacerle. Padre, bueno, entonces terminemos con la oración, con su bendición y animarlos a todos a seguir en una vida on fire, a que no dejen extinguir el espíritu por nada. Y que eso lo obtenemos precisamente del alimento de vida eterna. Amén. Entonces, nada, agradecerle a todos ustedes que han perseverado hasta el final de este podcast. Qué alegría compartir esta experiencia de fe. En realidad se trata de eso. A Claudia y a Marce que me han invitado a este espacio. De verdad que muy enriquecedor y un gusto pues compartir este momento. Así que dispongámonos entonces para darle gracias a Dios. Amado Señor, te alabamos y te bendecimos por todas las obras y bondades que nos concedes cada día. Te damos gracias, Señor, por nuestra existencia, por nuestra vida y sobre todo porque te has quedado con nosotros precisamente para alimentarnos, para hacer nuestra fuerza, para guiarnos en medio de nuestro caminar. Te pedimos, Señor Jesús, que después de haber meditado sobre este sacramento maravilloso de la Eucaristía, en nuestros corazones se aumente más esa inquietud de querer compartir y de querer sacar la mayor riqueza de este sacramento en el cual podemos encontrarte plenamente, tu cuerpo, tu sangre, tu alma y tu divinidad. Ayúdanos a perseverar en la fe y ayúdanos, Señor Jesús, para que lo que hoy celebramos en este banquete aquí en la Eucaristía lo podamos celebrar en ese banquete celestial. El Señor esté con ustedes Santo Espíritu. y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén, Padre, de verdad, Dios le pague. Estamos muy contentos, quedamos muy emocionadas. Este corazón yo creo que sale ardiente y precisamente yo creo que el secreto para tener un corazón ardiente es que sea un corazón eucarístico, porque la Eucaristía es el sacramento de fuego y obviamente el fuego no se enciende. Entonces, vamos a pedirle al Señor esa gracia de que nos convierta en almas eucarísticas, pero verdaderamente eucarísticas, porque eso transformará nuestra existencia y absolutamente todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio para continuar con todo este tema tan, tan, tan hermoso. Y bueno, compartan el episodio y recuerden no extinguir El espíritu. Bye, bye. Chao, chao, chao. Enciende